Ninguna figura como la del monarca francés Luis XIV sirve para representar mejor la época del absolutismo. En dicho periodo, que a grandes rasgos abarca los siglos XVII y XVIII, la monarquía absoluta de derecho divino consigue imponerse definitivamente. Este modelo político, conocido como Antiguo Régimen, se extenderá por Europa y se mantendrá hasta la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII. El rey absoluto centraliza en su persona todo el poder, reinando sobre sus súbditos y su territorio. La nobleza, despojada de su función política, se convierte en aristocracia cortesana, contribuyendo al boato del rey. Por debajo de él, una amplia burocracia, un ejército especializado y una diplomacia compleja le ayudan en sus tareas de gobierno. El pueblo debe, con su trabajo y sus impuestos, contribuir al sostenimiento de este sistema, que se considera de origen divino y, por tanto, sancionado por la religión. Para sus habitantes, el mundo de la Edad Moderna poco a poco se hace más pequeño, más cercano, mejor conocido. Las potencias europeas del siglo XVIII intensificarán su conocimiento y dominio sobre buena parte de la superficie terrestre, haciendo al mundo cada vez más estrecho. La búsqueda de mayores recursos, principalmente materias primas, llevará a explorar y establecer colonias sobre extensos territorios extraeuropeos. España mantendrá sus posesiones americanas y su dominio sobre las Filipinas, mejorando la comunicación y control sobre las colonias. Portugal, la otra vieja potencia conquistadora, añadirá nuevos territorios a su colonia brasileña e incrementará su presencia en África gracias a la incorporación de Angola y Mozambique. Inglaterra, volcada a la conquista de nuevos territorios, verá asentarse su dominio sobre sus colonias en el Nuevo Mundo, al tiempo que fija sus ojos en África, donde establece enclaves de adquisición de esclavos en Gambia y Sierra Leona, y en el Índico, comenzando a establecerse en las Seychelles, India y Australia. Francia, por otro lado, mantiene la Luisiana y parte del actual Canadá, mientras que se expande por el Índico a través de sus puestos comerciales en el sur de Madagascar y el litoral de la India. La última en llegar a la carrera colonial, Holanda, establecerá sus bases comerciales en Sudáfrica como punto intermedio hacia sus grandes dominios en Indonesia. Junto a estos grandes regímenes coloniales sobreviven tres formaciones políticas tradicionales, los imperios turco, ruso y chino, que se verán amenazadas por el empuje europeo. Desde el punto de vista de las mentalidades, frente a los grandes progresos y la extraordinaria vitalidad que caracterizaron el Renacimiento, el siglo XVII es una época de crisis. Crisis en la demografía, con mortandades producidas por sucesivas epidemias. Crisis en la agricultura, pues el desigual reparto de la propiedad de la tierra provoca una producción deficitaria. Crisis, por último, en la distribución de alimentos que hace habituales las hambrunas. De modo natural, estos factores provocaron frecuentes revueltas campesinas e incluso guerras civiles. Además, los conflictos entre estados produjeron la devastación de muchos territorios europeos. También la recesión alcanzó al ámbito de lo social. El ascenso económico de la burguesía mercantil se vio favorecido por el auge del comercio y la incipiente industria. Pero pronto los intereses de esta clase emergente chocaron frontalmente con los de la nobleza. Asimismo, los señores impusieron nuevas y gravosas cargas al campesinado, cuyas condiciones de vida ya eran de por sí muy penosas. El siglo XVII supone también un desplazamiento de los centros de poder en Europa. Frente a la decadencia imparable de los países mediterráneos, especialmente España, se produce la eclosión de una Europa atlántica, en la que rápidamente arraigaron las prácticas capitalistas. Inglaterra, Holanda y Suecia detentan a partir de ahora la preponderancia económica de base fundamentalmente mercantil. Europa en conjunto tuvo que renunciar al imposible sueño de constituirse en la unidad política cristiana que había representado el Sacro Imperio. El continente se fragmenta en multitud de estados modernos, independientes y centralizados, dirigidos por monarquías absolutas. Las relaciones internacionales están regidas por el enfrentamiento, cuando no la guerra, debido a rivalidades imperialistas. El siglo XVIII será a grandes rasgos una continuación de su predecesor. Sin embargo, el llamado siglo de las luces
aporta elementos originales, configurándose como un periodo de extraordinaria expansión económica, movilidad social, renovación política y dinamismo cultural. El crecimiento demográfico, la ampliación de las tierras cultivadas, la multiplicación de las manufacturas y el incremento del comercio sientan las bases de la posterior revolución industrial que se producirá en la centuria siguiente. Al frente de este proceso, la burguesía, su principal impulsora y la gran beneficiada, se configura como rival de las clases privilegiadas, abriendo un conflicto social y político que no tardará en estallar. La respuesta de las monarquías absolutas fue adoptar la modalidad política llamada despotismo ilustrado. Todo soberano que se precie debe preocuparse por el bienestar de su pueblo. El rey, cual padre protector, debe interpretar las necesidades de la nación, sus hijos, y proveer las soluciones. Vastos programas de obras públicas, vacunaciones masivas, creación de fábricas, censos, son la plasmación en la práctica del programa político ilustrado. La Ilustración, el gran movimiento ideológico del siglo XVIII, propugna el reformismo a través de la educación y el conocimiento científico aplicados al bienestar general. Humanismo, racionalismo y un entendimiento laico de la cultura impregnan las mentalidades más avanzadas de la época. Estos caminos, aún apenas abiertos, serán las fuentes de las que beban los posteriores procesos revolucionarios y están, sin duda, en el origen del mundo contemporáneo.